how are you doing? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hello, curso introductorio al idioma inglés. Hoy tendremos nuestra segunda teletutoría en la que haremos un repaso de las lecciones 4 y 5. Pues como es una costumbre en los cursos de Aprendamos, responderemos también todas las preguntas recibidas en nuestro centro tutorial. Y bien, como es costumbre, nos acompaña el profesor Rubén Morán, quien será el encargado de aclarar todas las dudas concernientes al uso del idioma inglés. Hello, how are you doing, Rubén? I'm fine, and you? Fine, thank you. Hi, how are you doing? En la clase de hoy podrás ejercitar las frases y el vocabulario que has aprendido en las últimas dos lecciones, pero también tendrás la oportunidad de aclarar tus dudas. Y aclarando tus dudas seguramente aprenderás cosas nuevas. En la lección de hoy repasaremos los pronombres personales y la conjugación del verbo be. I am Gregorio. We are pharmacists. Y además, el modo en que puedes formular preguntas utilizando este verbo. Am I a photographer? Yes, you are. Y en la canción de hoy tendremos cognates. Palabras similares son cognates. No tienes que aprenderlas. Cognates. Palabras similares son cognates. Es fácil. Review Lesson 4 and 5. Repaso, lecciones 4 y 5. Sí. Precisamente, Rubén, a través de un email fue que nos llegó la primera consulta del día de hoy y dice así: Hello, my name is Jaime. Pues mira esta maravilla. ¿Cuántas clases tenemos? Pocas clases y ya están saludando y presentándose en inglés tus alumnos. Excelente, ¿eh? Hello, Jaime. How are you doing? Haces bien en saludarlo porque seguro te está viendo. Pero bueno, regresemos entonces a la carta. Hello, my name is Jaime, tengo 32 años, soy casado y estoy siguiendo el curso con mi esposa Sonia. Trabajo en una papelería y por eso durante la semana no puedo ver el programa. Pero los sábados y domingos no me pierdo ningún capítulo. Quisiera que me expliquen de nuevo el tema de los pronombres que hablaron la clase pasada. Los felicito por el programa, es muy entretenido y aprendemos bastante. Bueno, gracias Jaime por escribirnos. Me imagino, Rubén, que tú no vas a tener ningún problema en contestar esa pregunta, ¿no? Por supuesto, le contestaremos. Jaime, lo primero que quiero recordarte es que para realizar oraciones sencillas en inglés podemos seguir la estructura de sujeto, verbo, objeto. ¿Qué tal si armamos ciertas oraciones con Juan Carlos, por ejemplo? Yo puedo decir, Juan Carlos is Ecuadorian. Juan Carlos es el sujeto, es el verbo, Ecuadorian es el objeto. Y puedo seguir haciendo otras oraciones, diciendo Juan Carlos is a TV host. También, ¿por qué no? Juan Carlos is my friend. Y muchas otras. A ver, yo creo que te quede claro aquí, ¿no? No somos amigos, somos compañeros de trabajo. Es solo un ejemplo. Bueno, digo nomás. Estaba diciendo Juan Carlos is Ecuadorian, Juan Carlos is a TV host, Juan Carlos is my friend. Pero repetir 3 veces Juan Carlos como que no tiene mucho sentido. En este caso podemos reemplazar el nombre Juan Carlos por el pronombre he, que significa él. En ese caso diría, en español, Juan Carlos es ecuatoriano, él es un presentador de televisión y él es mi amigo. Quedaría entonces así: Juan Carlos is Ecuadorian. He is a TV host, he is my friend. Quizás sea más interesante para ti usar pronombres personales cuando te refieres a otras personas, a varias personas. Porque nombrarlas a todas, una por una, como que es un poco molestoso. ¿Qué te parece si tienes algunos amigos, Juan, Pedro, María, Felipe y José, y todos ellos son cantantes? No puedes repetir sus nombres a cada rato. En ese caso, para referirte a ellos por una segunda vez, puedes decir they. They are singers. Ellos son cantantes. Y en este caso, no tienes que repetir sus nombres. Mira qué útiles son los pronombres personales. Ya ves, ese es un ejemplo muy... Veamos entonces la siguiente placa. Personal pronouns. I, you, he, she, it, we, they. El primer pronombre es I, que significa yo. I. El segundo pronombre personal es you, que significa tú, pero tiene una particularidad. También es su plural, es decir, you
es tú, pero también cuando te refieres a ustedes. Y recuerda el tipo de pronunciación que vimos anteriormente. La Y se pronuncia como I. Entonces la pronunciación del pronombre tú o ustedes es you. You. El siguiente pronombre es he, que significa él cuando te refieres a un hombre. Y una vez más, repasemos pronunciación. Casi todas las palabras que inician con H en el idioma inglés se pronuncian como J. He. He. El siguiente pronombre es she, que significa ella cuando te refieres a una mujer. Sigamos repasando pronunciación. Esto es muy bueno. Recuerda que no es chi, sino con SH, como cuando haces el ruido o la señal de silencio cuando alguien está haciendo ruido. Tú haces esto. Shh. Ese es el sonido que necesitamos. She, ella. She. El siguiente pronombre es it. No lo analizaremos en este momento, solo diremos que se trata de un pronombre utilizado para cosas. It. It. El siguiente pronombre es we, que significa nosotros o nosotras cuando tú te incluyes en esa conversación y en esa referencia. We. Y por último el pronombre they, que significa ellos o ellas. Más tips de pronunciación. La letra TH, porque se lo tomo como una letra, tiene dos sonidos posibles. Uno es como el de la Z, el que aprendimos en la escuela, como cuando dices za, fe, fi, zo, zu. ¿Recuerdas? Thank you empieza con TH. Pero otro sonido de esta TH es una nueva D. ¿Por qué digo una nueva D? Porque si bien en inglés existe la D común, la D que nosotros usamos, como por ejemplo en la palabra día, day, existe una nueva D con aire. They, the, they, the, thu. El pronombre personal es they. They. Muy bien. Ahora te propongo que escuchemos cómo las siguientes personas usan los pronombres personales con el verbo to be, el verbo ser o estar. Repasemos entonces lo que acabamos de ver en el siguiente video. I am. I am Camila. I am Mariana. I am Ecuadorian. I am a student. I am Gregorio. I am Italian. I am a singer. He is. He is Fernando. He's a bartender. He is Víctor Manuel. Hello. He is Orlando. He is a pharmacist. He is Carlos and he is Marcos. She is. She is Victoria. She is Janet. She is a student. She is a student too. She is Satya. She is an architect. Where is she from? She is from Korea. We are. We are from France. We are doctors. We speak English. We are Swedish. We are pharmacists. We are from Guayaquil. They are. They are from Norway. They are Ecuadorian. They are from the United States. They are cooks. They are from Ecuador. They are waiters. Como lo hemos dicho anteriormente, el verbo be es el verbo ser y el verbo estar en español dependiendo de lo que le agregues a las frases. Lo que hemos aprendido hasta ahora, todo lo que hemos repasado, es el verbo be pero con su significado de ser. Por tanto, todos los ejemplos que veamos serán con ese significado, el verbo be como el verbo ser. ¿Quedó claro? Pues bien,
¿Qué te parece si ahora practicamos escuchando los siguientes videos en los cuales vamos a enfocarnos en los pronombres personales en singular? Así es, veremos entonces el siguiente video donde aplicaremos el uso del verbo be. Ten en cuenta que lo que vas a ver en este momento solamente va a ser la aplicación de pronombres en singular. Aprendamos. I am. I am Spanish. I am Carla. I am an ophthalmology. He is. He is Orlando. He is a pharmacist. He is Víctor Manuel. Hello. He's a bartender. She is. She is Janet. She is a student. She is a student too. She is Victoria. Muy bien, vamos a repasar la conjugación del verbo be, pero solamente usándolo con pronombres personales en singular. Comencemos con el primer pronombre. Tú ya puedes ir practicando en casa. I am. Ya hemos visto que la primera conjugación es I am, que significa yo soy o yo estoy, dependiendo del caso. Es lo que hemos visto desde el principio, desde la primera lección. ¿Recuerdas? En mi caso, puedo decir I am Rubén, I am a teacher, I'm Ecuadorian, I'm from Ecuador. En mi caso, en I am sería I am Juan Carlos, I am a TV host, and I am Ecuadorian too. Muy bien, veamos el siguiente pronombre. You are. You are en español significa tú eres o tú estás. Recuerda alargar el sonido de la A antes de la R en are. You are. Por ejemplo, si me dirijo a ti, Juan Carlos, yo podría decir you are Juan Carlos, you are a TV host, you are my friend. A ver, ya creo que quedó claro, y si no quedó claro, para las personas que lo tengan claro. Yo no soy tu amigo, y es más, si tuviera que referirme a ti, digo, you are Rubén, you are a teacher, and you are not my friend. Pero muy bien, perfecto. Me gustó cómo usaste ese negativo con contracción. Recuerda que también puedes decir you aren't, no solamente you are not. Muy bien. Entonces déjame aplicarlo. You aren't my friend. Perfecto. Vamos al siguiente pronombre. He is. He is significa él es o él está. Recuerda que no siempre nos referiremos a mí o a ti, sino también a una tercera persona. Si es una persona de género masculino, un hombre, podemos referirnos a él diciendo he. En este caso, mira, ya traje recortado al personaje James. Yo puedo decir, he is James, he is a businessman, he is from England. Para mí, el más chévere de todos es el cocinero japonés Noyuki Koku. El nombre es fantástico. Noyuki Koku. He is a cook. Ok, pasemos al siguiente pronombre. She is. Si queremos referirnos a una tercera persona, pero de género femenino, usaremos el pronombre she y conjugándolo con el verbo to be, she is. Como el personaje que tengo aquí, la tenista Ruth Petrova. En este caso puedo decir, she is Ruth Petrova, she's a tennis player, she is from Russia. Y para un músico, nada mejor que una cantante. She is Linda Tones. She's Australian. Y she is a singer. Muy bien. Vamos al siguiente pronombre. It is. Si queremos referirnos a una cosa, utilizaremos el pronombre personal it. Por ejemplo, si quiero referirme a mi libro y quiero hablar sobre él y decir varias características, sería muy poco apropiado repetir my book, my book, my book. En el caso, por ejemplo, que diga yo, my book is interesting, my book is yellow and red. Exacto. Para no repetir varias veces my book, puedes usar un pronombre personal. En ese caso dirías, my book is interesting,
It is yellow and red. Mejor, claro. Vamos ahora al siguiente pronombre. You are. You are significa ustedes son o ustedes están. A ver, pero hace un momento dijiste que you are significaba tú eres o tú estás. Sí, tienes toda la razón. Pero recuerda que también dije que este pronombre tiene una particularidad. Sirve para ambos, singular y plural. Es decir, que you are significa tú eres o tú estás, pero también sirve para plural. You are, ustedes son o ustedes están. ¿Y cómo sé cuando es plural o singular? Oh, es muy sencillo. Por el contexto, por lo que sigue, por lo que viene después. Si digo, you are my friend, y lo digo en singular, estaré diciendo, tú eres mi amigo. Pero si lo digo en plural, you are my friends, estaré diciendo, ustedes son mis amigos. Ok. Vamos ahora al siguiente pronombre. We are. We are significa nosotros somos o nosotros estamos. Claro, eso te lo expliqué yo la clase pasada. I am Ecuadorian, you are Ecuadorian too. We are Ecuadorian. Sí, recuerdo todo eso de you are Ecuadorian, I'm Ecuadorian, we are Ecuadorian, que me tenías loco. Pero a propósito, en estos últimos días, ¿no se te ha ocurrido un ejemplo así de bueno? Pero claro, no. Ah, bueno, vamos a la siguiente placa entonces. We are Ecuadorian. They are. They are significa ellos son o ellos están. Rubén, yo tengo el ejemplo perfecto para esto. A ver. A ver. She is Ornella. He is César. Sí, claro. Bueno. They are journalists. Oh, sí, claro. Ellos son periodistas. They are journalists. Esa es una demostración soberbia de mi conocimiento del inglés al momento. Y ahora te voy a hacer otra demostración, pero esta es musical cantando Cockneys. En esta tampoco me ganas, ¿eh? Vamos. Cockneys, palabras similares son cockneys. No tienes que aprenderlas. Cockneys, palabras similares son cockneys. Es fácil entenderlas. She is sensual, intelligent, romantic, original, creative, special. Cockneys, palabras similares son cockneys. No tienes que aprenderlas. Cockneys, palabras similares son cockneys. Es fácil entenderlas. Son cockneys. Hello. Curso introductorio al idioma inglés. Aprender inglés es importante porque abre mucho mundo. Conoces gente diferente, te ayuda en el trabajo, a tener mejores trabajos. Cuando viajas puedes comunicarte con diferentes personas. Aprender inglés es una cosa que cambia la vida de las personas. Para mí la importancia de aprender inglés es que ese es el idioma del mundo ahora, ya está cambiando, y si la gente de acá quieren ser parte de ese mundo más grande, es importante tener ese idioma. Cockneys, palabras similares son cockneys. No tienes que aprenderlas. Cockneys, palabras similares son cockneys. Es fácil entenderlas. He is ambitious, efficient, competitive, honest, serious, optimistic. Cockneys, palabras similares son cockneys. No tienes que aprenderlas. Cockneys, palabras similares son cockneys. Es fácil entenderlas. Son cockneys. Bueno, Nancy, quedó pendiente la segunda parte de tu pregunta. Tú querías saber cómo podemos usar los pronombres personales y el verbo to be o el verbo be para hacer preguntas. Así que veamos el siguiente video que tenemos preparado para eso. Am I Roger? Yes, you are. Am I a photographer? Yes, you are.
Am I? Am I a singer? No, you aren't. You are a tennis player. Are you? Are you Manuel? No, I'm not. Are you Francisco? Yes, I am. Is he? Is he Cesar? Yes, he is. Is she? Is she Ruth? No, she isn't. She is Rocio. Are we? Are we teachers? Yes, we are. Are we? Are we doctors? No, we aren't. We are engineers. Is it? Is it Chinese? No, it isn't. It is Ecuadorian. Ahora sí, Rubén, en el tema de pronombres personales y la forma de utilizar el verbo be, ¿cómo utilizar estas dos cosas para formular preguntas? Bueno, en realidad es muy sencillo. Escucha lo siguiente. Aunque la estructura de sujeto, verbo y objeto prácticamente no cambiará nunca en el idioma inglés, con el verbo be sucede algo diferente. Sí podremos cambiar el orden de sujeto y verbo, pero recuérdalo, solo con el verbo be. ¿A qué me refiero? Veámoslo con un ejemplo. Yo puedo decir, you are a doctor. Eso es una afirmación. Tú eres un doctor. Pero para hacer una pregunta, variamos el orden del sujeto y el verbo preguntando, ¿Are you a doctor? ¿Are you a doctor? No, I'm not. Muy bien. Puedes responder a estas preguntas solo diciendo yes o no. Aunque podemos usar para ser un poco más apropiados en nuestra respuesta, algo que llamamos en inglés respuestas cortas. Puedes responder diciendo yes, I am, y si es negativo, no, I am not. Tienes razón, es muy simple. Entonces te propongo repasar las siguientes estructuras. ¿Cómo se hacen preguntas utilizando el verbo be y los pronombres personales? Veamos la siguiente placa. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are they? ¿Lo ves? Es muy simple. Are we Ecuadorian? Yes, we are. Am I a TV host? No, you're not. You are a teacher. ¿Por qué no nosotros mejor vamos a repasar lo que hemos aprendido en este capítulo? En la lección de hoy repasamos los pronombres personales y la conjugación del verbo be. Ayan Gregorio. We are pharmacists. Y además, el modo en que podemos formular preguntas utilizando este verbo. Am I a photographer? Yes, you are. Y en la canción tuvimos cognates. Cognates, palabras similares son cognates. No tienes que aprenderlas. Cognates, palabras similares son cognates. Es fácil entenderlas. He is ambitious, efficient, competitive, honest, serious, optimistic. Cognates, palabras similares son cognates. No tienes que aprenderlas. Cognates, palabras similares son cognates. Es fácil entenderlas. Son cognates.